Es un espacio que no conocíamos en estas actividades, si bien pasamos muchas veces por la interbalnearia, quizás en estas actividades no teníamos esta grata cuestión de estar aquí presentes y conocer el espacio y conocer lo que se está apuntando, que es al tema de la creatividad y de incluir dentro del mundo de la creatividad, pero sobre todo nosotros decimos el arte y la cultura como forma de trabajo, ¿verdad? Entonces me parece que es doblemente gratificante para los y las que participan y acompañan estos procesos. Yo soy Carlos Aulet, actualmente estoy como representante de los trabajadores del PIT-CNT y las empresas recuperadas en el Fondo para el Desarrollo del Instituto Nacional de Cooperativismo. Pertenecemos además a una cooperativa metalúrgica y bueno, estamos vinculados al mundo del trabajo desde hace muchos años. Y bueno, y también allá por el 2004, 2005, saliendo de la crisis estructural que tuvo la región, que todos o muchos de nosotros hemos vivido. Nos vinculamos en el 2004-2005 a todo lo que tiene que ver no solo con el cooperativismo, sino con otras formas de organización del trabajo y de las actividades, de los emprendimientos, de la actividad productiva que tiene que ver con los servicios, pero también tiene que ver con el arte y la cultura. Por esto que decíamos al principio de la relación del trabajo, para nosotros el trabajo es central en la vida del ser humano, en la vida social y de desarrollo del ser humano, y por eso desde el trabajo deriva, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la vida y de la reproducción de la vida. Como la economía social y solidaria abarca bastante más que el cooperativismo, también el mundo del trabajo, el trabajo abarca más que el empleo. No es solo el tema, a veces lo vemos confundir o que son cosas similares. Una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo como mundo, pero además como actividad, independientemente de que alguien ponga capital para generar producción, para tener los bienes de producción, etc. Tenemos por suerte, muchas experiencias, y eso es lo que me parece podemos intercambiar acá con ustedes, diferentes experiencias relacionadas no solo en los últimos tiempos, sino en la historia, ¿verdad?, de la humanidad, diferentes experiencias de distintos tipos de economía que incorporan o han incorporado a lo largo de la historia elementos como la solidaridad, los mercados de cercanía, el desarrollo local, el desarrollo territorial, y no necesariamente la humanidad nació con un mercado, digamos, de consumo y de generación o acumulación de capital. Por suerte, tenemos muchas experiencias donde el mundo se ha desarrollado con experiencias muy válidas y que a veces hay que ponerlas arriba de la mesa, hay que transmitirlas, porque es la forma de que logremos desde el punto de vista cultural cambiar las cabezas, cambiar nuestra forma de ser y sentir la vida y su reproducción. Nosotros en el Uruguay, en los últimos años, 15, 20 años quizás, y vamos a ir después un poquito para atrás, pero básicamente a través de la ley 18.407, la Ley General de Cooperativas en el 2008, y que además promueve y logra la instalación, la conformación del Instituto Nacional de Cooperativismo, que es quien promueve, quien debe promover, quien debe impulsar, quien debe desarrollar, quien debe financiar, según sus posibilidades,
el desarrollo del cooperativismo. Pero en los últimos años hemos vivido, por algunas cosas que podemos analizar ahora en relación justamente a lo que hablamos del tema del trabajo y el empleo, hemos visto cómo la economía social y solidaria ha tenido un resurgir, ha tenido un nuevo impulso. Y en el 2019, con la lucha y con la persistencia de muchas organizaciones en el Uruguay, logramos tener que el Parlamento aprobara la ley 19.848, que es la ley justamente de economía social y solidaria, que quizás es menos conocida, seguramente todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria nos es más difícil de identificar y a veces hacemos economías alternativas de innovación, como promueve este foro. Y esas actividades, bueno, son invisibles o a veces no nos sentimos identificados ni identificadas con ellas. O sea, nos cuesta asimilar de que hacemos una economía distinta a la economía de mercado y a la acumulación de capital. Y a veces hacemos las cosas porque hay que sobrevivir y porque hay que comer todos los días y porque la creatividad que genera o que nos posibilita el trabajo es infinita y entonces eso nos mueve, tengamos o no necesidades para cubrir básicas, bueno, igual nos mueve y nos promueve a incentivar la creatividad para generar espacios de trabajo, de desarrollo en múltiples áreas, en distintas dimensiones, y que abarcan, digamos, a infinidad de personas. Decía antes de esta política pública, lo digo puntualmente porque, bueno, no toda nuestra América Latina ni el mundo tiene, digamos, en la cuestión legislativa reflejada el cooperativismo y mucho menos la economía social y solidaria como tal. Hay, por supuesto que hay desarrollos importantes en nuestra América Latina, pero para el Uruguay es muy importante que esta política pública, que no funciona a expensas del papel, es decir, creo que se decía en el taller anterior, no funciona sola, no funciona por motus propio, como a veces nos hacen creer que la inteligencia artificial es algo que se mueve por modos propios. No, ahí hay programadores, hay gente que los impulsa y hay teclas y botones que apretar. Y en esto mismo, lo mismo, para que exista la economía social y solidaria, para que exista el cooperativismo, para que se promueva, para que se desarrolle, tiene que tener además impulsos, tiene que tener apoyos, tiene que tener financiación y tiene que tener herramientas e instrumentos que posibiliten ese desarrollo. Porque generan trabajo, porque generan producción nacional, porque además deberían generar mucho más interacción con el resto de la región e inclusive con el resto del mundo. De hecho, algunas organizaciones en las que participamos, y algunos sindicatos también, tienen relaciones internacionales tratando temas que tienen que ver con la economía, no solo con el trabajo, no solo con el empleo, no solo con el tema de los salarios, sino que además con el tema de las economías solidarias y el desarrollo y el impulso de estas cuestiones que tienen que ver además inclusive con el intercambio, ¿no?, de productos, de servicios, de planes, de organización, en fin, de distintas dimensiones que abarcan estas economías. Por lo tanto, para nosotros es muy importante el que este tema lo conozcamos entre todos y quienes tratan de avanzar en él, tratan de generar oportunidades, porque muchas veces para nosotros es difícil generar de la nada un impulso colectivo. Y siempre la cuestión de la individualidad y del emprendedurismo aislado anda, camina, quizás nos debe comer,
pero quizás no es el elemento más perfecto a la hora de generar otras condiciones para que eso no quede en una economía marginal, en una economía de costado, como pasa muchas veces, y que la política pública poco se ocupa de ella. Lo digo porque obviamente que en el cooperativismo y en la economía solidaria hay grandes emprendimientos, acá y en la región. Hay emprendimientos que pasan por el agronegocio, que exportan, hay cooperativas que lo hacen. En el mundo del trabajo más diario y más profundo, sobre todo en otros departamentos, en el interior del Uruguay, esa situación es mucho más difícil, el tratar de sacar adelante un emprendimiento, de que tengamos las condiciones desde el punto de vista, primero financiero, para armar una cooperativa, pero además las condiciones de convicción, y muchas veces salen apurados porque necesitamos generar recursos, porque necesitamos que entre algo de dinero a nuestras casas. Y a veces esa cuestión hace que nazcan los emprendimientos, sean cooperativos o tengan cualquier otra forma, inclusive la economía informal es parte de la economía solidaria. Y tenemos que ayudar a que eso, digamos, tenga alguna forma, por eso lo de la creatividad, alguna forma que no quede marginado, aún que el emprendimiento o la persona aislada esté informal. Tenemos que incluirla en algo, tenemos que incluirlas en alguna organización, en algún lugar, y ahí están las asociaciones civiles, las ONG y otras formas. En el Uruguay no están desarrolladas las mutuales. Miren, oficialmente existen 2 mutuales en el Uruguay, que tienen que ver con la salud, porque el tema mutual, o la palabra del mutual y el mutualismo, no es algo que se inventó y que después la salud se mercantilizó. No es que la mercantilizó la economía solidaria o el mutualismo. No, nacieron... A alguien le voy a pedir un vasito de... Gracias. Nacieron, digamos, con la necesidad de grupos de migrantes, con necesidades de atender determinadas cuestiones porque no eran del país, porque venían a trabajar, porque venían a impulsar determinadas cuestiones. Entonces decía, hay 2 mutuales en el Uruguay oficialmente registradas en la Ley de Economía Social y Solidaria, que son... muchas gracias. Que son la Española y el Círculo Católico. Son las 2 mutuales que están registradas como tales, porque tampoco es que, digamos, todo lo que tiene que ver con la ley tiene determinados principios y determinados valores y determinadas formas y tenemos derechos y deberes para que funcione de tal o cual manera. No es que cualquiera de nosotros puede llamarse que participa o pertenece a la economía social y solidaria sin cumplir, o a las economías alternativas, sin cumplir con algunas cuestiones básicas, ¿no? Como la solidaridad, el espíritu democrático, el que cada uno tenga un voto, el que todos, cuando hay distribución de excedentes o lo que sea, todos tengamos la misma participación. Es decir, una serie de, que están escritas en la ley, o en las leyes, una serie de condiciones para que nosotros podamos, digamos, pertenecer o autoincorporarnos a la economía social y solidaria, llamándonos así, o tratando de interconectarnos con otras organizaciones, con otros emprendimientos. Yo decía que en el Uruguay, además de estas leyes que son más recientes, desde antes de la dictadura ya había una ley de vivienda, pero una ley al fin, que incorporaba no solo el tema cooperativo, sino la propiedad colectiva. Fíjense, a pocos años del Uruguay pasar uno de los peores momentos de su vida y su historia, bueno, unos años antes se promulgaba por parte del Parlamento una ley que incorporaba
nada más ni nada menos que en la ley de vivienda histórica, además de otros planes de vivienda, pero básicamente nos corresponde hablar de esto, el cooperativismo y la propiedad colectiva en la ley. Y por eso existen las cooperativas de ayuda mutua y de ahorro previo con propiedad colectiva. Y es muy importante que tengamos esto como historia y como desarrollo, porque eso quiere decir de que para los que dicen que es malo la propiedad colectiva, o que no funciona, o que los trabajadores no saben hacer tal o cual cosa, bueno, todos conocemos a alguien que está en una cooperativa, o vive en una cooperativa de vivienda, o trabaja en una cooperativa, o pertenece a una cooperativa de tal o cual rama de las que existen actualmente. Por lo tanto, me parece importante tener estas cuestiones porque obviamente que estamos en una sociedad de mercado, que estamos en una sociedad capitalista y que el cooperativismo y la economía social y solidaria debe convivir en ese mercado. Pero para convivir en ese mercado sin traicionar los principios y valores que tenemos, bueno, hay que generar, digamos, mucho intercambio, mucha práctica y mucha conciencia para poder, para no desviarnos, para no creer que utilizar esos espacios o emprendimientos para generarnos recursos propios. ¿No? Que mañana, hemos visto en el diario, para seguir con un tema que es muy evidente, que muchas cooperativas o varias cooperativas ponen a vender hay personas cooperativistas que ponen a vender sus casas por el diario. Para eso no se creó la ley de vivienda que les hablaba. Para eso no se creó el sistema cooperativo. Se creó para respetar determinados principios y valores. Lo que pasa es que la sociedad de mercado, el consumo y todas las prácticas que a diario, muchas veces de los medios de comunicación, pero también con determinadas prácticas o políticas públicas o políticas de Estado, se nos genera la ansiedad esta de generar dinero, de vender, de todo es mercancía, todo es toma y daca, todo es vendible o intercambiable. Bueno, no es así y tenemos que demostrarlo. Los cuidados de las personas no deben mercantilizarse, la salud no debe mercantilizarse, la vivienda social no debe mercantilizarse, el transporte social no debería mercantilizarse para que algunos construyan shopping mientras se generan con el pago, el boleto diario que pagamos los trabajadores, los estudiantes, los niños, los jubilados, jubiladas. Estas cosas que hacen a la vida diaria y que a veces no le damos importancia. Bueno, estas cosas son las que queremos transmitir y otras que no están acá y que son parte de la inventiva y de la creatividad de las personas y los colectivos. Yo voy a poner un ejemplo y voy a ir redondeando porque me gustaría que se presentaran, ya que no somos tantos como para perder tanto tiempo, y que comentáramos algunas de estas cuestiones, discrepemos, agreguemos. Yo en una charla que tuvimos hace unos días con unos compañeros en la central, que planteaban el tema de empleo y del trabajo, se me hizo una imagen en algún momento porque alguien puso el ejemplo de un trabajador que en un supermercado había sido despedido, perdón, había sido despedido porque lo encontraron comiendo un refuerzo que iban a tirar, que el supermercado había desechado. Y nosotros que estuvimos en alguno de los vertederos a cielo abierto, que ese es el nombre técnico, es un basural, ¿verdad?, donde los camiones van y tiran la basura y hay gente que junta esos en la feria o los cambia o come de ahí. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador despedido del supermercado que comía desechos y el otro que es un trabajador también,
porque es un clasificador, aunque en peores condiciones que otro, está comiendo de la basura. Son dos personas iguales, con las mismas necesidades, pero con desigualdades importantísimas, pero que los junta o los debería juntar lo mismo. La incapacidad del capital para comprender las necesidades del ser humano y por otro lado las cuestiones que tienen que ver con la organización, cual sea, de los trabajadores, las trabajadoras. Miren, hubo un hecho en la última visita que estuvimos en el vertedero de Felipe Cardoso, estábamos en una asamblea y bueno, los trabajadores se levantaron porque venían camiones, entonces eso dificulta todo para el que conoce, no quiero hacerles perder tiempo, pero es una forma de que cuando llegan los camiones, la gente no quiere perder lo que trae el camión para venderlo, para llevarse. Se levanta la asamblea y se va al patio. Y me levanté a ver cómo era la mecánica, y entonces allí vi una muchacha joven que no pasaría de 18 o 19 años, en situación avanzada de embarazo, juntando cosas ahí. Este es el Uruguay que tenemos, ¿no es? No es el Uruguay ese que muchas veces nos quieren hacer vender. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el vertedero? Porque esta es una discusión que hay en nuestra América Latina y en el mundo. Hay lugares donde cerraron el vertedero y van y se abren en otro lado, porque la gente tiene que comer, aún en esas condiciones. Y esta cuestión que tiene que ver con ayudar, no es la palabra, con acompañar, con trabajar. Yo no soy clasificador, pero trabajamos en en que se implemente la Ley General de Residuos en el Uruguay, que como para ver un poco por qué pasan estas cosas, la Cámara de Industria, que tiene la obligación de poner un fondo, de poner plata para un fondo para revertir la situación de estos clasificadores, se niega a poner dinero. Y en la última rendición de cuentas se votó que por 10 años la Cámara de Industria pusiera 0 pesos para cubrir esos fondos. Nada. Trabajamos junto a los trabajadores de clasificadores para revertir en parte esa situación. En la ley del Fondo para el Desarrollo existe la posibilidad de generar emprendimientos inclusivos para los clasificadores y por lo tanto estamos trabajando en eso. No es fácil, no es de un día para el otro, porque además es una tarea que aparte de muchas veces ser indigna para el trabajador, no para él como clasificador o para ella, sino para las situaciones que tiene, aparte de eso, su forma, su organización, es difícil de acompañar muchas veces. Y entonces no se logra de un día para el otro, pero también el cooperativismo, la economía social y solidaria tiene allí un deber y tiene un motivo para que esto se pueda consolidar y puedan salir adelante. Infinidad de prácticas, de ferias, de lugares de intercambio de economías, de monedas sociales, o sea, las cuestiones que los colectivos puedan crear para suplantar las finanzas comunes, las finanzas que pasan por el banco. Bueno, todo esto existe, parte en nuestro país y tenemos muchas experiencias en América Latina al respecto. Y no son solo de nuestros compañeros y compañeras contemporáneos. Muchas veces son adquiridos o adquiridas esas prácticas de ancestros, de colectivos originarios, ¿verdad? Que tenían ya prácticas, ahora que estuvimos cerca del 12 de octubre, ¿verdad? De la conquista, tenían prácticas de economía social y solidaria. Bueno, no quiero aburrirlos, quise presentar un poco en qué trabajamos, por qué nos interesa el tema, y hay una cantidad de herramientas para salir adelante en generar emprendimientos colectivos, porque en eso trabajamos, y estamos abiertos a que
a hacer posible estas cuestiones. Entonces, dejo abierto a ustedes el poder intervenir. No, pero no es por el micrófono, sino porque... Por la grabación. Buenas. Quería preguntar cómo cómo se podría generar una cooperativa donde lo que se comparte, digamos, es la generación de arte o la producción cultural. Porque nosotros, yo como artista de artes escénicas facturo siempre a través de Coparte o de Agremiarte, que son cooperativas ya existentes. No tengo idea cómo generar una cooperativa, y ayer, por ejemplo, en una de las charlas de ANDE y de Uruguay 21, hay un montón de oportunidades para empresas, pero nosotros, en realidad, como artistas independientes, siempre como que dependemos de esa cooperativa pero no somos en nosotros mismos una empresa, ¿no? Entonces quedamos como afuera de varios circuitos comerciales por no ser una empresa y yo, por ejemplo, no saber cómo generar una cooperativa o cómo generar una empresa. Sí. Más allá de lo de las cooperativas que mencionaste, que integran miles, cientos y creo que en algunos casos miles de trabajadores del arte y la cultura, fueron muy importantes porque el avance que se dio con estos colectivos es que antes ni siquiera podían facturar. Yo vivo en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua y tenemos compañeras y compañeras que enseñan el tambor. Y antes no podían facturar o no podían tener acceso al descuento de IRPF y de todas las cuestiones, o de otras cuestiones, no podían obtener el subsidio, por ejemplo, si no podían pagar la cuota, el subsidio a la vivienda, porque no podían facturar. Entonces me parece que estas cooperativas lograron estas cuestiones de formalización. Esto es lo que yo hablaba entre la informalidad y que no necesariamente tenés que crear, sino que te podés sumar a una asociación civil o a una cooperativa de esas dimensiones para poder trabajar y estar formalizado. Pero también podés armar la cooperativa, existe o la cooperativa de trabajo o la cooperativa que tiene determinadas especificidades que son de arte y la cultura, que es artículos que se agregaron posterior a la creación de la ley. Lo que podemos hacer, para no desviar, digamos, el objetivo de hoy, es que te dejemos el teléfono, deje el teléfono y te comuniques y vamos viendo por dónde tenés que ir, o te vas al INACOB, y bueno, combinamos. Pero sí es posible, y sí es posible que trabajen. Es más, yo pienso que en esto de la creatividad, el arte y la cultura, bien asociada al trabajo, debe tener un centro cultural de la autogestión en el Uruguay. Que quien quiera publicar sus poemas o quiera editar su libro, presentar, no sé, buscar la forma de presentar sus trabajos, sean de la música, de lo que sea, pero además dar conferencias en esto de buscar la discusión con la gente. Bueno, me parece que debería haber un lugar en Uruguay que centralice todo lo que tiene que ver con la autogestión. No sé si por ahí... La misma pregunta que la compañera. Tengo experiencia en una cooperativa hace muchos años, después de casi ahí con la crisis. Bueno, nos despedían de un colegio privado y armamos una cooperativa que, bueno, yo después me fui y ahora estoy
en esto, ahora tratando de armar por este lado, porque también nos pasa lo mismo que la compañera, no podemos presentarnos en muchas cosas. Y bueno, me recuerdo que hay reuniones, capacitación para poder armar. Además, el tema económico de eso tiene más beneficios, ¿verdad? No sé, por esa parte. ¿Sistema económico, decías? De los aportes, de la parte del... Bueno, el tema de la educación con cooperativas, y eso es muy importante, tanto en la educación formal como en la primera infancia, que están los CAIF, donde allí hay muchas cooperativas trabajando que sustituyeron ONG por distintos motivos, no vamos ahora a entrar en eso, pero hay muchas cooperativas trabajando en los CAIF y algunas atadas al Sistema Nacional de Cuidado. Y funciona muy bien. Problemas tenemos todos, dijo alguien, pero funciona muy bien. Y en el tema de la educación formal sí existen varias cooperativas de educación en muchos lados y bueno, funcionan en general. A veces hay problemas de adecuación, de que la ley es poco flexible en algunas cuestiones que tienen que ver con las diversas formas de trabajo, y en este caso las suplencias o el tema de los cambios de estar en un colegio y otro. Bueno, hay una serie de problemas que a veces se dan por la rigidez de la ley. Yo creo también que sobre todo la ley de cooperativas necesita una actualización hoy, no soy el único que la piensa, pero bueno, estamos en época preelectoral, quizás, o bueno, el año que viene va a haber elecciones, quizás, nosotros estamos tratando de juntar y de recabar información, ideas, etcétera, para promover cambios en distintas, no solo en la ley, sino en las formas de encarar el trabajo, sobre todo en la economía social y solidaria, como dije, es más amplio que las cooperativas. En cuanto a los aportes, que creo que te mencionabas tú, en general todo lo que tiene que ver con los aportes, con las formas jurídicas, digamos, del trabajo en las cooperativas, es el mismo que en la del trabajador común, exceptuando fundamentalmente dos cosas. La indemnización por despido, que no ocurre en la cooperativa, siendo cooperativista. No, si sos asalariado de la cooperativa. Siendo cooperativista, no corresponde la indemnización por despido porque se entiende que sos parte del colectivo. Y lo otro es la exoneración de impuestos patronales, es decir, la cooperativa paga, o mejor dicho, el trabajador aporta a la seguridad social, al FONASA, a la salud, pero la cooperativa no aporta como patrón a la seguridad social. Básicamente, después hay un impuesto que sustituye el impuesto a las ganancias de las empresas, que es un impuesto que se paga al INACOP, que es con lo que en parte el Instituto de Cooperativismo realiza sus tareas, debería realizar las tareas, tiene un fondo rotatorio, si quieren ahora hablamos, alguien hablaba acá del tema financiero, pero recauda para llevar adelante la política pública. Eso es lo que, después si cumple, si no cumple, si esto está bien, si esto está mal, son 10 pesos aparte, pero es para eso, se llama prestación coactiva, no me pregunten por qué ese nombre, le pusieron tan difícil, pero se llama así, es un impuesto que está basado en la facturación que cada cooperativa tiene anualmente, es un pequeño monto, o sea, un porcentaje, pero y que tiene un tope además, tiene un tope de aportes para esa prestación coactiva. Y bueno, básicamente, digamos, está por eso. Todo lo demás, toda la regulación, el resto de la regulación que tiene que ver con, no solo con el trabajo, sino con la actividad económica que tengan, es la misma que cualquier empresa, en
general, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Anímense que somos pocos y podemos... Sobre las finanzas, el Instituto de Cooperativismo básicamente tiene dos líneas de financiación. Antes, si nos juntamos 5 personas en tambores, para decir algo, y queremos formar una cooperativa, o se nos ocurrió, tenemos un buen mercado para hacer tal cosa, tal otra, a ver, bueno, necesitamos entre 50 y 70 mil pesos más viviendo allá, porque para algunas cosas Uruguay sigue siendo, más allá de que se ha avanzado en la descentralización, sigue estando casi todo centralizado en Montevideo. Y además la dificultad de encontrar profesionales que conozcan del cooperativismo para que los trámites salgan más rápido. Porque a veces, bueno, como en todas las profesiones, tratamos de trabajar o tratan de trabajar, pero que muchas veces no hay gente práctica que sepa los vericuetos de la cuestión de formar las cooperativas. Entonces, para 4, 5 trabajadores, digamos, tener esa suma de dinero en lugares alejados, en lugares donde se está armando, donde queremos sacar adelante algo, es muy difícil. Antes el instituto tenía un fondo para armar la cooperativa, para constituirla. Hoy ese fondo no existe, porque no solo hay que pagarle al escribano para que haga los escritos, hacer la asamblea, trasladar gente, etcétera, sino hay que comprar los libros que hay que llevar y que, bueno, todo eso es dinero. Y entonces nosotros estamos reclamando desde la central y a través de otras organizaciones, en alianza con otras organizaciones, con federaciones, etcétera, estamos tratando de que se genere un fondo a esos efectos, es decir, lograr que la cooperativa tenga de dónde rescatarse, o la cooperativa, no, el colectivo que quiera armar determinada organización económica, pueda lograr hacerla igual y después devolver el dinero cuando esté en actividad. Es tan fácil como eso, pero eso es una dificultad. Pero más allá de eso, el Instituto de Cooperativismo tiene 2 fondos de asistencia. Uno es el FRECOP, que es un fondo rotatorio, que bueno, hasta $100.000 más o menos puede prestar hoy. Bueno, eso tiene determinados requerimientos, como ustedes imaginarán. No son los de un banco, no son los intereses de un banco, pero tiene requerimientos de formalidad importantes. No es lo mismo para alguien una cooperativa que existe hace años que para alguien que empieza hoy. No es lo mismo porque tiene ventajas sobre otros, porque bueno, su actividad económica puede haber ido bien o mal y eso influye en la aceptación del crédito, y la que recién empieza, como no tiene historia, pero al no tener historia también la exigencia de cómo vas a hacer para devolverme la plata a veces se vuelve importante. Pero se accede, no habría problema, no hay grandes problemas allí de acceso. Después tenemos el Fondo para el Desarrollo, que hoy está prestando hasta entre 900 y $1 millón. Es un fondo más importante, tiene otras exigencias, tiene la exigencia de presentar un proyecto afinado, tiene entrevistas con un equipo técnico, es decir, es otro porte, el crédito también mucho más bajo que la banca, inclusive la banca nacional, el BROW, pero bueno, hoy estamos trabajando desde los trabajadores con un proyecto de una colonia en el departamento de Cerro Largo, que está siendo cedida por el Instituto de Colonización y que pide dinero para comprar ganado al fondo para el desarrollo. Por supuesto que esta cooperativa es agraria y cumple con todos los requerimientos que la ley exige en cuanto al colectivo de trabajo. O sea, no es una empresa, ni una sociedad anónima, ni nada menos.
¿Dudas? ¿Aportes? ¿Alguien tiene ganas de...? Bueno, sí, a mí me parece importante que mantengamos los vínculos en el sentido de poder promover que estas cosas, esta política pública existe en Uruguay, pero que además de la política pública existe la voluntad de poder, de alguna forma, sacar adelante emprendimientos de la economía alternativa, de la economía solidaria, del cooperativismo. Nada, eso. Muchas gracias.